La regla de derivación más elemental es esta que vemos aquí en la pantalla y que se aplica para las funciones que tienen esta forma, de la forma x a la n. Este tipo de funciones se les conoce como funciones potenciales, donde la n es la potencia que se está aplicando a la variable x. En cursos formales de cálculo se demuestra mediante la definición de derivada a partir de un límite que la derivada de este tipo de funciones, x a la n, es n por x a la n menos 1. Es decir, este exponente va a bajar acá como coeficiente y se le resta 1. Esto hace que el grado de la función ya derivada siempre va a estar disminuyendo. Otra forma de representar esta regla de derivación es de la siguiente manera. En lugar de usar f de x se utiliza y utilizando la notación de Leibniz, pues escribimos la derivada de y con respecto a x es n por x a la n menos 1. También suele escribirse la derivada de x a la n con respecto a x es igual a n x a la n menos 1. En este video, pues nosotros vamos a utilizar la notación de la izquierda, donde decimos que la derivada de f o f' es n por x a la n menos 1. Por ejemplo, si tenemos la función identidad f de x igual a x, aquí obviamente el exponente es 1, x a la 1. Si aplicamos la regla de derivación que vimos en la diapositiva anterior, el 1 bajaría aquí como coeficiente de la x y al restarle 1 me quedaría 0 en la potencia. Y como sabemos, al elevar cualquier número a la potencia 0, obtenemos un 1. Así que la derivada de la función f de x igual a x es 1. Y si ahora derivamos la función f de x igual a x cuadrada, es decir, vamos aumentando el exponente, y aplicando otra vez la fórmula, el 2 lo ponemos aquí como coeficiente, le restamos 1 y 2 menos 1 es 1. Como x a la 1 es lo mismo que x, pues entonces la derivada de x cuadrada es 2x. Y en general, ¿no? Pues se hace lo mismo siempre que se quiera derivar una función de este tipo. Por ejemplo, si quisiéramos derivar x cúbica o x al cubo, el 3 lo bajamos como coeficiente y le restamos 1 al exponente 3 y nos queda 3x cuadrada, etcétera. Así que pues ya con esto podríamos derivar funciones como estas, que se les llaman también funciones polinomiales. Y bueno, aquí al estar multiplicándose las potencias de x por estas constantes, pues otra propiedad de la derivada dice que simplemente pues derivemos esta función y lo multiplicamos por esta constante. Entonces, derivando x cúbica, pues me quedaría 3, bajando el 3 y restándole 1, me va a quedar 2. Y lo mismo aquí, el 3 lo mantenemos ahí, constante 3, y el 2 lo bajamos como coeficiente y le restamos 1. Al hacer las operaciones nos queda 5 por 3, 15, 3 menos 1, 2. Así que tenemos 15x cuadrada. Y acá 3 por 2, 6 y 2 menos 1, 1. Y bueno, la derivada de x ya sabíamos que es 1. Muchas veces este paso intermedio se omite cuando pues ya tenemos algo de práctica. Pero pues en muchos cursos hay profesores que pues recomiendan que se haga este paso intermedio. Pero se puede hacer directamente simplemente multiplicando el exponente por el coeficiente, 5 por 3 15 y le restamos 1 al exponente. Igual aquí, 3 por 2 6 y le restamos 1 al exponente y la derivada de x es 1. Bueno, entonces pues ya podemos derivar polinomios con esta regla. Hay algunas funciones como esta que aparentemente no tienen mucho que ver, pero no tiene mucho que ver con esta regla, pero si recordamos algunas propiedades como las leyes de los exponentes, pues sabremos que otra forma de escribir 1 entre x pues es como x a la menos 1. Así que vamos a reescribir esta función en esa manera y ahora sí, pues ya tiene la misma forma de la función potencial y ya podemos aplicar esta formulita. Entonces la derivada de esta función sería bajar el exponente menos 1 aquí como coeficiente y lo mismo, le restamos 1 al exponente, a la potencia.
Entonces, como menos uno es menos 2, la derivada de la función f sería menos 1 x a la menos 2. Pero una generalización de esta propiedad es cuando tenemos x a la menos n. En general, x a la menos n se define como 1 entre x a la n. Y en particular, x a la menos 2 pues sería 1 entre x cuadrada. Así que este x a la menos 2 que tengo aquí lo vamos a escribir de esta manera. Así que nos quedaría menos 1, este es menos 1, que multiplica a x a la menos 2, que es 1 entre x cuadrada. Y haciendo esta multiplicación, pues finalmente obtenemos que la derivada de la función 1 entre x es menos 1 entre x cuadrada. Si tenemos, por ejemplo, ahora 1 entre x cúbica, pues hacemos lo mismo. En este caso, aplicando esta ley de los exponentes, tendríamos que 1 entre x cúbica es lo mismo que x a la menos 3. Y aplicando nuestra fórmula, nos quedaría que la derivada f' de x sería menos 3, lo bajamos como coeficiente de x, y menos 3 menos 1 es menos 4. Entonces, otra vez aplicando esta propiedad, esto nos quedaría que es igual a menos 3 por 1 entre x a la 4. Y haciendo esta multiplicación, finalmente obtenemos que la derivada es menos 3 entre x a la 4. Finalmente, para terminar este video, vamos a ver otro tipo de funciones, como la función raíz cuadrada, que igual se puede escribir como una función potencial, si recordamos que, pues, otra forma de escribir una raíz enésima, no necesariamente cuadrada, es como x a la 1 entre n. Por ejemplo, si tuviéramos x a la 1 cuarto, pues esto es lo mismo que la raíz cuarta de x. En este caso, como aquí tenemos una raíz cuadrada, y lo que pasa es que el 2 generalmente no se escribe, pero pues la raíz cuadrada de x aplicando esta propiedad sería x a la 1 medio. Y ahora sí, ya lo tenemos en forma de función potencial y ahora vamos a calcular la derivada. Un medio baja como coeficiente de la x y al exponente le restamos una unidad. Y para hacer esta resta lo que voy a hacer aquí es que un entero lo voy a escribir en medios, es decir, un entero son 2 medios. Ahora como ya tenemos dos fracciones con el mismo denominador, simplemente hacemos la operación con los numeradores. Aquí arriba, 1 menos 2 es menos 1. Entonces esto me quedaría un medio por x a la menos un medio. Y aplicando la propiedad que vimos en el ejemplo anterior y haciendo n igual a un medio, pues tendríamos que x a la menos un medio sería 1 entre x a la un medio. Pero ahora aplicando otra vez esta propiedad, pues sabemos que x a la 1 medio es la raíz cuadrada de x, quedándome de esta forma y finalmente haciendo esta multiplicación. 1 por 1 es 1 y 2 por raíz de x, aquí lo tenemos. Así que si f de x es igual a la raíz cuadrada de x, su derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Con esto ya podríamos derivar funciones de este tipo, combinaciones de polinomios con este otro tipo de funciones potenciales, pero eso lo haremos en una siguiente ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.